Hoy lo que vamos a estudiar nosotros es el citoplasma. Voy a buscar el citoplasma, debe ser este. Aquí está. Listo, ¿se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profesor. Vamos a comenzar, pues. Entonces, si se lo imaginan, la célula no existe en el espacio, no flota, no anda independiente por ahí. La célula existe en un espacio extracelular, que esencialmente está compuesto de agua. Eventualmente vamos a estudiar el espacio extracelular y veremos sus componentes. Eso lo estudiaremos en la clase del tejido conectivo. Ahorita mismo vamos a repasar unas cosas que son de biología básica, que es una célula eucariota y que es una célula procariota. La célula eucariota es la célula que nos compone a nosotros, es una célula compleja. Tiene membrana, tiene núcleo, tiene organelos, contrario a la célula procariota, que generalmente son células rudimentarias. El ejemplo clásico de una célula procariota es una bacteria. Son chiquitas, no tienen núcleo, tienen pared celular. La verdad, si tú pones una célula procariota al lado de una eucariota, diablos, es como si tú pusieras un avión al lado de una bicicleta, ¿okay? Y pretender que hacen lo mismo porque los transportan. O sea, la complejidad de uno con el otro, y yo creo que me quedo corto con ese ejemplo, es del cielo a la tierra, o de aquí a Saturno. Ok, pero no puedo cerrar esto acá. Listo. Entonces, vamos a repasar este concepto que la semana pasada discutíamos, que era la diferenciación celular. Usted sabe que las células, al igual que usted, crecen, maduran, se desarrollan. No es lo mismo la célula inmadura con la que usted nació o con la que usted biológicamente se desarrolló, a la célula madura ya que usted tiene como un organismo completamente maduro. Dice aquí, el cuerpo humano posee 40 trillones de células. Como siempre digo en esta clase, yo no sé quién se pone a contar esas cosas, quién las estima, pero no sé, 40 trillones es un 40 seguido de cuántos ceros, de bastantes. Usted sabe que cuando ocurre la fecundación del espermatozoide con el óvulo, se genera una célula que se divide en todos los tejidos que nosotros conocemos. Esta célula es el cigoto, ¿ok? El cigoto da origen a muchas otras células, y cómo da origen a ese pocotón de células, lo hace a través de un proceso que se llama la diferenciación. De ahí tú explicas por qué del cigoto. Ustedes en embriología ya. Sí, profesor. ¿Se acuerdan cuáles son las 3 capas embriológicas básicas? Ectodermo, mesodermo. Endodermo. Exacto, ¿no? Entonces, del cigoto ese que yo le estoy describiendo, se derivan esas 3 capas germinales básicas. Supuestamente hay gente que considera la cresta neural una cuarta capa germinal. Bueno, de esas 4 se derivan todos los tejidos que nosotros conocemos. Entonces, ustedes ven que, por así decirlo, el cigoto es una célula bebé que madura y se convierte en las células especializadas de nosotros. Si ustedes se van al cuadrito de aquí a la derecha, que es del libro, usted va a estudiar, por ejemplo, las células están acá en esta columna de la derecha. Te hablan, por ejemplo, los epitelios. ¿Qué hacen? Recubren, revisten. Las neuronas generan los potenciales de acción. Las células del sistema digestivo generan funciones de degradación enzimática. Los adipocitos, las células de la grasa, almacenan grasa. Entonces, todas estas funciones, que yo no las voy a mencionar todas porque eso lo veremos a lo largo del curso, todas estas funciones se logran gracias al proceso de diferenciación. O sea, desde un cigoto hasta células altamente diferenciadas. O sea, es como yo les digo, ¿no? Usted cuando estaba en kinder, no sabía que quería estudiar medicina en la UAM, por ejemplo. O sea, eso usted lo desarrolló con el tiempo. Usted fue evaluando lo que le gustaba y sus posibilidades. O sea, usted se diferenció. Si no se hubiera diferenciado, usted estuviera estudiando que si medicina, que no sé si derecho, no sé si ingeniería. No, usted escogió un camino. ¿Ah? Usted escogió una sola rama. La gente que no sabe qué rama escoger, está desdiferenciada. No se han decidido. Algo similar ocurre con las células. Y a partir de este camino se van a seguir diferenciando. Van a seguir ustedes tomando sus decisiones que lo van a llevar a especializarse teóricamente en una rama, si eso es lo que ustedes quieren. Entonces vamos a comenzar hablando de un elemento importante del citoplasma, que es algo que ya usted conoce, que es la membrana plasmática. ¿Okay? Membrana plasmática, que es un elemento de la célula que en papel intimida por la complejidad de esta misma, ¿no?
En la membrana plasmática tú encuentras varios elementos que usted quizás conoce de bioquímica, ¿no? Encuentras fosfolípidos, colesterol, colesterol para que vean que el colesterol no siempre es malo. El colesterol, fuera de lo que se predica de que su relación con la dieta y la aterosclerosis, el colesterol también tiene una función positiva, una función biológica y fisiológica. También encontramos obviamente muchísimas proteínas. De hecho, gran parte, casi la mitad del peso de la membrana es proteínas. Encontramos también azúcares, que son los oligosacáridos. Entonces, esta membrana, que es un montón de macromoléculas altamente organizadas, ¿qué hace? Bueno, imagínense ustedes su casa, ¿sí? En su casa usted tiene una puerta. Si usted no tuviera puertas en su casa, todo el mundo pudiera entrar y salir libremente de su casa. Entonces, en su casa, ¿quién entra? Quien usted decide. Entonces, por así decirlo, usted tiene una puerta que es semipermeable. No entra todo el mundo, entra lo que usted decide. Y también sale lo que usted decide. Entonces, si el ejemplo le sirve, la célula funciona más o menos así. La célula decide qué entra y qué sale de ella. Y eso lo hace gracias a la selectividad de la membrana plasmática. A través de la célula también se transportan sustancias con el medio intra y extracelular y viceversa. ¿Okay? Aquí también encontramos proteínas que regulan el contenido iónico del medio extracelular y el medio intracelular. Y finalmente, aquí a la membrana plasmática llegan moléculas que se llaman ligandos, que interactúan con los receptores que encontramos en esta membrana plasmática y permiten que la célula haga su función. Una forma de ver estos receptores es, por ejemplo, el mismo ejemplo de su casa. ¿Okay? Usted tiene su puerta. Usted sabe que su puerta tiene una llave que nada más es compatible con esa cerradura. Por ejemplo, yo puedo agarrar esta llave de aquí y voy a la casa de alguno de ustedes y trato de meter la llave en la cerradura. Nunca voy a entrar. ¿Por qué? Porque esta llave que sería el ligando es específico para su propio receptor, que sería la cerradura de su puerta. Entonces, cuando la llave se encuentra con la puerta suya, la puerta se abre. Eso genera una acción. ¿Ok? Entonces, a ese punto, si les sirve el ejemplo, así de específico, así de especializado es la membrana plasmática de todas nuestras células. Adelantando un poquito las proteínas, tenemos unas que llaman las integrinas. ¿Por qué? Porque atraviesan todo el espesor de la membrana plasmática y conectan el medio de afuera con el medio de adentro y obviamente viceversa. ¿Ok? Entonces, estas proteínas son importantes porque permiten el paso de sustancias, entre otras cosas que vamos a seguir estudiando a lo largo de esta clase. Entonces, nosotros vamos a estudiar uno por uno los elementos de la membrana plasmática. ¿Has escuchado esta palabra anfipáticos o anfipático? Bien, Sí, algo anfipático. Sí, ok. ¿Qué entiendes por algo anfipático? Por una molécula anfipática. esto que tiene una parte que sí es Se atrae afín el al agua. agua y otra que no. Tiene Ok. una parte polar y una parte no polar. Correcto, eso me gusta más. Una parte con carga y otra parte sin carga. O sea, tiene anfi, doble, dualidad de cargas. Una polar y otra no polar. Bueno, los fosfolípidos de nuestra membrana tienen esa característica de ser anfipáticos. Porque si tú te vas al dibujito de acá, tú ves estas bolitas moradas. Bueno, estas bolitas moradas son la parte del grupo fosfato. ¿Okay? Por eso lo puse aquí morado con morado, el grupo fosfato, que es polar. ¿Ok? Y gracias a que es polar, es hidrofílico. Hidro de agua, filo de amor. O sea, a él le gusta el agua, él atrae el agua. Mientras que al otro lado del fosfolípido encontramos estas patitas amarillas, que realmente son las cadenitas de ácidos grasos, que no son polares. Grasa, acuérdense porque la grasa no se mezcla con el agua. La grasa es hidrofóbica, por lo tanto, repele el agua. Entonces, nuestra cadena de fosfolípidos o membrana con fosfolípidos, perdón, va a tener una parte que atrae agua y otra parte que repele el agua. Por eso es que es una molécula o son moléculas con características o propiedades anfipáticas. Cada uno de los fosfolípidos de la membrana hace eso. Entonces, estos fosfolípidos se juntan y se abrazan, por así decirlo,
y organizan una membrana que rodea a toda la célula. La disposición ideal que a ellos les gusta es en una doble capa, como si fuera un sándwich, un pan arriba, un pan abajo. Una doble capa, que esa es la capa que le llaman la bicapa lipídica. Claro, esa disposición es importante porque la parte de los ácidos grasos, que es la hidrofóbica, va hacia el centro y la parte que está en contacto con el agua, o sea, lo que está al medio extracelular, o sea, acá afuera, y lo que está dentro, que también hay agua, que es el citoplasma como tal, son las cadenas que sí son hidrofílicas. Porque eso es importante, porque si tuviéramos las colitas de ácidos grasos hacia afuera, la célula repeliera el agua, ¿ok? La célula no puede repeler el agua porque nosotros somos esencialmente pura agua. O sea, todas nuestras comunicaciones se hacen en un medio que siempre está bien hidratado, con mucha agua. Pero eso es importante que la carga de la cabeza de fosfolípidos el grupo fosfato del fosfolípido esté en contacto con la parte del agua, porque esa parte es la hidrofílica. ¿Okay? Si fuera al revés, la célula repeliera el agua y entonces no pudiera realizar sus actividades. Entonces, esta disposición espacial es ideal para que la célula pueda mantener la comunicación entre sus medios. Ahorita vamos a ver con calma todas estas cosas, ¿no? Vamos a ir más con calma, vamos a ir complementando. Nuevamente, ¿no? Si agarras este esquema y lo ves con más tamaño o más grande, esta bola morada, esquemáticamente, es el grupo fosfato, ¿no? Es el polar, el que tiene carga y es hidrofílico. Y él tiene dos patitas o dos colitas que son las colitas o las cadenitas de ácidos grasos, que son hidrofóbicas, o sea que repelen el agua. Ahorita vamos a ver la función del colesterol. Y más adelante, este tallito verde, que es la parte de azúcar, ¿no? De la membrana plasmática. Sigamos. El colesterol, como les dije, el colesterol, siempre que te digan colesterol, uno como que, no, eso es malo. Si somos estrictos, en exceso todo es malo. ¿Okay? Esa es una máxima de la medicina. La única diferencia entre un antídoto y un veneno es la dosis. ¿Okay? Una cosa inofensiva, como el agua, en altas dosis es tóxica. Una cosa inofensiva, como el oxígeno, en altas dosis es perjudicial. Entonces, realmente el colesterol tiene su función buena, pero si es en exceso, pues sí va a ser malo, ¿ok? Entonces, cuando tú analizas nuestra bicapa lipídica, ven que es como un sándwich, ¿no? Una parte arriba, una parte abajo. Lo que pasa es que es difícil imaginárselo en 3 dimensiones, probablemente es 3 dimensiones. En el centro, o sea, hacia la parte de las cadenas de estas de ácidos grasos, vamos a encontrar esquemáticamente estos cuadritos o estas cadenitas amarillitas. Bueno, ese es el colesterol. El colesterol forma parte importante de la bicapa lipídica. Y él tiene dentro de esta bicapa lipídica varias funciones. Por ejemplo, restringe el movimiento de la bicapa lipídica. ¿Cómo me lo imagino yo? Es como si usted quisiera levantar un muro. Y usted agarra y se compra 30 bloques y pone un bloque uno encima del otro. Bloque, 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 bloque. Y usted cree que porque lo puso uno encima del otro, ya construyó la pared. Métale una patada o empújelo para que usted vea que se va a caer. Usted necesita algo que le dé cohesividad, por así decirlo, a ese muro. Necesita algo que es el cemento, algo que una ese muro realmente y algo que regule o que mantenga los bloques unidos. Más o menos eso es lo que hace el colesterol a la membrana plasmática, ¿ok? Ayuda a que los elementos estén cada uno en su lugar. Entonces restringe el movimiento de los elementos, evita que, por ejemplo, las proteínas se vayan para otro lugar, evita que los oligosacáridos se vayan a otro lugar. El colesterol mantiene todo en su lugar, como que pega todos los elementos o los adhiere todos firmemente y entonces estabiliza, me gusta esa palabra, estabiliza la membrana plasmática, como si fuera el cemento que se pone en las paredes. Creo que ese ejemplo sirve bastante bien. Solo para esquematizarlo, no es que es fosfolípidos y ya, ¿ok? Los fosfolípidos, dentro de los fosfolípidos hay fosfolípidos que varían de célula a célula, ¿ok? Yo no voy a entrar en detalle de eso porque eso es más de biología celular pura y dura y más también de la clase de bioquímica. Entonces, yo trato de admitirlo porque a mí me sale aquí. Nunca dejo a nadie por fuera. A mí me sale aquí cuando alguien se conecta. Si no se conecta, bueno, ya eso excede mi alcance. Sorry. El eritrocito es la célula más conocida de nuestro cuerpo. Es la más abundante, es la más fácil de obtener,
por lo tanto es la más fácil de estudiar. Entonces la membrana plasmática del eritrocito es bien conocida. Ahí tú encuentras, mira, ve, fosfatidilcolina y esfingomelina, que son dos tipos de fosfolípidos, y también encuentras la fosfatidilserina y la fosfatidiletoanolamina. No quiero que se lo aprendan, no me interesa que se lo aprendan, solamente es para hacerle a ustedes entender que si esto ustedes quieren que se ponga complejo, pues se pone complejo. Así de complejo son nuestras células, así de complejo es los mecanismos biológicos que subyacen todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. ¿Okay? Quizás esto es un concepto que usted conoce de biología, si lo conocía bien, y así complementamos, ¿no? Esto es para que usted vea lo complejo que es esto, y esto varía de célula a célula. Bien. Habiendo mencionado a los fosfolípidos, vamos a entrar a ver la otra parte, que son los glucolípidos, o especialmente las azúcares, los carbohidratos. Entonces, tienen los fosfolípidos y hacia afuera encuentras el tallito este verde. Este tallito es una cadena de azúcar, o mejor dicho, una cadena de oligosacáridos que siempre se va a extender hacia afuera de la célula. Bueno, aquí solamente hay uno de estos tallitos, pero en realidad hay muchos. Y esos tallitos, que son pura azúcar, genera en la superficie de las células una película de oligosacáridos que en conjunto se llama el glicocálix, o también le llaman en español glucocálix. ¿Okay? Ese es un elemento importante de la membrana celular. Entonces, por ejemplo, si agarran esta ultraestructura es agarrar una célula y verla en un microscopio electrónico. El microscopio electrónico no es el top, ¿ok? El microscopio electrónico tiene usos bien definidos y bien establecidos, ¿ok? Hoy en día, en cuanto a microscopía, el microscopio de luz sigue siendo el estándar. Microscopio no crean que tú vas a ver todo el microscopio electrónico, no. Eso tiene sus usos muy limitados. El microscopio es mucho más versátil para el análisis de los tejidos y de las células. Bueno, esta es la membrana de una célula. Esta rayita más gris que usted ve es la de capa lipídica, esto acá dentro del citoplasma, y los pelitos que ustedes que protruyen hacia afuera. ¿Usted era despelucado eso? Bueno, eso es las cadenas de glucolípidos, perdón, que constituyen en conjunto al glicocálix, que rodea toda la célula. Bien. Ya hemos visto entonces los fosfolípidos, vimos el colesterol, vimos las azúcares, y ahora vamos a ver al que se lleva el gran grueso de esta clase, que son las proteínas de la membrana plasmática. Como les dije, las proteínas constituyen, comparado con el resto de los elementos, prácticamente la mitad del componente de la membrana plasmática. Y depende del tipo de célula, puede ser más. Entonces, vemos muchos tipos de proteínas en esta membrana. Mira que parece como un sándwich, ¿no? Una parte arriba de un pan, otra parte de un pan y el contenido, bastantes proteínas. A mí me gusta verlo así. Entonces, ves que tienes proteínas que atraviesan toda la membrana. Se llaman proteínas integrales. Y tienes otras proteínas que están hacia los lados, ya sea hacia afuera o hacia adentro. Esas son las proteínas que son periféricas, ¿ok? Una cosa importante de estas proteínas periféricas es que ellas colaboran junto con los oligosacáridos para constituir el glicocálix. O sea que el glicocálix no es solo azúcar, sino que el glucocálix también tiene su parte importante o su componente también de proteínas. O sea, las proteínas son súper versátiles. Tú encuentras proteínas son las más versátiles de las macromoléculas. De ellas vamos a hablar bastante a lo largo de este curso. Ok, alguien se conectó aquí. Génesis Nicole. Déjame sale de una vez. Bien. Dijimos que las proteínas integrales son las que atraviesan la membrana. Esquemáticamente son estas celestes gordas, que no son gordas, parecen como un diente, que atraviesan esquemáticamente toda la capa lipídica o la membrana plasmática. También otro concepto, otra forma en que tú encontrarás para denominar estas proteínas, le llaman proteínas multipaso, porque aparte de tener una función estructural, también permiten el paso de sustancias dentro y fuera de las células, por distintos tipos de transporte que nosotros vamos a analizar en lo que resta de la clase. ¿Okay? Una cosa importante es que estas proteínas se mantienen en su lugar gracias a que ocurren interacciones entre los ácidos grasos del fosfolípido y las cadenas no polares del aminoácido. O sea, hay interacciones electroquímicas que hacen que todas estas proteínas se mantengan en su sitio. Si no existiera este gradiente electroquímico o estas fuerzas electroquímicas, que realmente aquí son eléctricas más que todo, pues probablemente la membrana plasmática se desensamblaría.
todo eso coopera junto con el colesterol para mantener esta membrana plasmática estable, para que esté toda bien armada. Es como, por ejemplo, cuando usted agarra el muro, entonces le pone su cemento, lo repella y después que lo repella lo pinta. Ya tienes un muro completo, que ya bien estable, o sea, el muro está ya bien hecho. Bueno, algo similar ocurre aquí con la membrana plasmática, ¿no? Y esto que ya les mencioné del glicocálix, que también participan las proteínas en la formación del mismo. Bien. Dijimos que hay proteínas que son las integrinas y proteínas que son periféricas. Son importantes en este punto, sobre todo las periféricas que están hacia el lado de afuera de la célula. Estas proteínas son como la cerradura de la puerta de su casa, ¿ok? Son realmente lo que permite la comunicación con el interior de la casa. Por ejemplo, póngase que usted viva solo o sus papás se fueron para el interior y lo dejaron solo en su casa. Y usted se fue a la universidad, algo pasó en la universidad que se le perdió su llave y regresó a su casa y se dio cuenta que no tenía llave. ¿Cómo entra usted a su casa? Buena suerte. En ese sentido, tú necesitas comunicarte con la cerradura. ¿Cómo te comunicas con la cerradura? A través de la llave. Sin la llave no es posible. No lo vas a lograr, a menos que tumbes la puerta, que no es la gracia, porque entonces estás dañando la estructura, estarías dañando la célula. La célula no se comunica así. La célula es muy inteligente, es muy eficiente, es muy efectiva en todas sus acciones. Y otra cosa que yo voy a mencionar mucho en este curso y en esta clase es que todo lo que ocurre en la célula es altamente regulado. O sea, la célula no se equivoca. La célula está hecha prácticamente a la imagen y semejanza de Dios. Es una cuestión pero tan difícil de imaginarla. Es tan compleja que resulta difícil de imaginar cómo algo tan chiquito como la célula es tan potente. Yo lo veo así. O sea, para mí, estas cosas de biología celular son demasiado perfectas para que sean casualidad. Esto, cuando tú lo analizas, esto está a otro nivel. Bien, habiendo dejado esa embriaguez de la complejidad, dijimos que en la parte de afuera de la capa hay proteínas que esencialmente funcionan como receptores, ¿ok? Esos receptores hacen muchas funciones. La más importante que yo puedo reconocer es que permiten que las células se comuniquen con el medio externo y se comuniquen las células entre sí. Sin proteínas que funcionen como receptores, la célula no se pudiera comunicar con su medio, y una célula que no se puede comunicar es una célula que no sirve. Y una célula que no sirve, desde el punto de vista biológico, puede y va a morir. ¿Ok? Eso es cierto. La célula que no cumple su función, el cuerpo no negocia, el cuerpo la elimina. ¿Okay? Porque una célula que no cumple su función probablemente se va a convertir en un problema en un futuro no muy lejano. Por ejemplo, que no es el caso, pero si yo les mandara a hacer a ustedes un trabajo de investigación o una charla y son grupos de 5 personas, los grupos... ¿Alguien entiende? Ok, ya, gracias. En los grupos siempre hay alguien que está flojo, siempre. Entonces, como es su compañero, que es su pasiero, que le cae bien, que ese man es friend, que el man está cool, entonces usted termina cargándolo, porque le cae bien, porque lo quiere ayudar. Pero siendo estrictos, esa persona te está atrasando, ¿ok? Porque esa persona pudiera esforzarse, pero no le da la gana. Entonces, si fuéramos estrictos nosotros y fuéramos más despiadados como deberíamos ser, fuera. Yo no estoy aquí para hacer amistad, yo estoy aquí para estudiar y para graduarme y para aprender. Bueno, un compañero es más piadoso. ¿Okay? Un compañero se la pasa al otro compañero, lo perdona, lo entiende. El cuerpo no es así. El cuerpo es una célula que no funciona y dice, adiós, fuera, lo siento, adiós. Y eso lo vamos a estudiar en la clase del núcleo celular, de la clase del ciclo celular, cuando hablemos de las apoptosis, o sea, cuando las células tienen que morir. Bien. Recordemos, o no recordemos, analicemos que la célula y su membrana no es una estructura estática. La célula tiene una membrana que es dinámica.
que se mueve, que es flexible, que se adapta, que se moldea. Entonces es importante porque se ha demostrado que estas proteínas que están en la membrana se mueven, esquemáticamente se mueven de forma lateral. No sé cómo lo quieran ver. La cosa es que se mueven. Los que estudiaron esto descubrieron que ese movimiento, o sea, ese dinamismo de los elementos de la membrana plasmática, esa forma de adaptarse, esa flexibilidad existe. Y gracias a esa flexibilidad, gracias a ese movimiento, la célula puede comunicarse y ejercer varias funciones. Bueno, a ese modelo en el cual se demostró que estas proteínas se mueven de forma lateral, a eso se le llama el modelo del mosaico fluido. ¿Okay? Si lo quieren ampliar, pueden ampliarlo. No tengo problema con eso, pero es para que sepan que esto, a diferencia del ejemplo que yo les pongo de levantar una pared, la pared es estática. ¿Sí? Ahí es donde mi ejemplo falla, porque nuestra membrana plasmática es súper dinámica, ¿ok? Súper maleable, súper adaptable. Y, siguiendo el mismo ejemplo en antes, una membrana plasmática que no se puede adaptar es una membrana plasmática de una célula que no sirve y, por lo tanto, tiene y va a ser destruida. Bien, dentro de las proteínas que encontramos en la membrana plasmática, hay proteínas que son más grandes, ¿ok? Estas proteínas se llaman los complejos enzimáticos grandes o los grandes complejos enzimáticos. Por tema de volumen, de tamaño, son mucho más grandes, por lo tanto, son más difíciles de estabilizar. Entonces, ellas se estabilizan gracias a estructuras especializadas que se llaman los lipid rafts o balsas lipídicas, que teóricamente están esquematizados aquí por estos verdecitos, que al final del día es colesterol, pero ven cómo se asocia con las integrinas, que son estas azules, como que son como estabilizadores de estas proteínas grandes enzimáticas, ¿ok? Bueno, estas balsas lipídicas lo que tienen es mucha concentración de colesterol y ácidos grasos, que lo que hace es disminuir la fluidez en estos sitios de la membrana, cosa que hacen como un anclaje bien fijo para estos complejos enzimáticos tan grandes. O sea, sin esto, quizás esto es tan pesado, tan grande que se pudiera desplomar. Entonces, este es otro elemento importante de la membrana plasmática, ¿no? Los lipid rafts. Bien, entonces este esquemita de acá del libro te resume todo. Aquí tú ves la bicapa lipídica con los fosfolípidos, con sus cabezas polares de fosfato, con sus colitas de ácidos grasos no polares hacia el centro, las cabezas polares hacia afuera. Ves los glucolípidos, que son realmente los oligosacáridos, que constituyen el glucocálix. Ves que aquí hay glucolípidos asociados a proteínas. Esas proteínas también participan en el glucocálix, perdón, es lo mismo. Y ves esquemáticamente las proteínas integrales, ¿ok? Que atraviesan toda la membrana y tienes otras proteínas como esta que está aquí hacia adentro y esta que está aquí hacia afuera, que son las proteínas periféricas. Siendo sobre todo importante las periféricas que están hacia el lado extracelular porque sirven como receptores para esa célula. Bien. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Profesor, ¿puede repetirlo del complejo enzimático grande? Sí, voy para allá. Déjame servirme el agua. Bien. Te lo repetiría con un ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo se me ocurre? Ok. El ejemplo de los carros, ¿no? El ejemplo de los carros siempre sirve. Por ejemplo, tú no puedes agarrar un picanto y montar 30 pasajeros en el picanto. ¿Por qué? Porque asumiendo que los logras montar uno encima del otro, tipo son acróbatas del circo, y se pusieron uno encima del otro, más de 30 personas en un picanto, el picanto en lo que lo arranquen, o se voltea o se cae, pero no vas a avanzar. Entonces, para tú poder administrar ese volumen de gente, tú necesitas estructuras o un carro más grande. Entonces, diferente que agarres este picanto y agarres estas 30 personas y las montes en un metrobús. En el metrobús, las personas van a ir como si nada, porque el metrobús está diseñado para eso. Entonces, habiendo dicho ese ejemplo, que espero que sirva, tú y yo tenemos en nuestra membrana plasmática proteínas que son muy grandes, que son los complejos enzimáticos grandes. Eso lo vamos a discutir
al final de la clase, qué hacen esos complejos enzimáticos. Entonces, estos complejos enzimáticos son muy pesados para la cadena, perdón, para la bicapa lipídica. Si estuvieran ahí como si nada, se desplomaran porque son muy grandes, son muy pesados. Es como si agarraras y entonces metes 30 personas en un picanto. Y diablo, no sé cómo los vas a meter, pero imagínate que los metes. No va a funcionar. Entonces, tienes que mejorar el picanto. ¿Cómo tú lo mejoras? Convirtiéndolo en un metrobús. Imagínate que tú puedes hacer eso, ¿no? Entonces, de esa manera, tú adaptas el vehículo a 30 personas. Más o menos eso es lo que hacen las balsas lipídicas. Las balsas lipídicas estabilizan la membrana para permitir que estas proteínas que son exageradamente grandes puedan existir dentro de la membrana y aparte de existir, puedan desempeñar su función adecuadamente. Los complejos enzimáticos estos no son otra cosa más que proteínas muy grandes que para poder estar bien dentro de la membrana necesitan estabilizadores que lo fijen bien. Estos estabilizadores son las balsas lipídicas. No sé si entendieron el ejemplo. Yo creo que más o menos no es el mejor ejemplo que se me ha ocurrido. Es lo que se me ocurrió ahorita. Pero el asunto es que son proteínas muy grandes, que son tan grandes que necesitan estructuras adicionales que las estabilicen porque si no se desplomarían. ¿Sí? Entonces, lo que ayuda a esto o lo que asiste a esto son las balsas lipídicas que no son más que grandes complejos de colesterol, o sea, grandes moléculas de colesterol que estabilizan entonces estas proteínas que son muy grandes. Bien, vamos ahora a otro tema que es importante aquí. Ya hablamos de la estructura, ¿ok? Hablamos de la estructura de la célula. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con esa estructura. ¿Para qué sirve esto? ¿Ok? Bueno, usted sabe que sus células no están divorciadas unas entre sí. Las células tienen que comunicarse, como ustedes ahorita con la clase esta. No puedes pretender que tú vas a presentar un parcial sin estudiar, sin adquirir el conocimiento. Vas a fracasar. Lo mismo pasa con la célula. Si la célula se divorcia del resto del medio, la célula no va a poder cumplir con su función y va a fracasar y probablemente va a ser aniquilada. Va a sufrir apoptosis o la van a matar. ¿Ok? La célula entonces tiene bastantes recursos para comunicarse con el medio, tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. Y eso ocurre gracias a la selectividad de la membrana plasmática. Algunas cosas entran, otras no. Y estas cosas que entran en determinadas circunstancias. No entran cuando les da la gana. ¿Ok? Bueno, estas moléculas que entran y salen de la célula, entran y salen por distintos tipos de mecanismos. A manera de simplificación, nosotros vamos a resumir estos mecanismos en la difusión, en los canales que por lo general se llaman canales iónicos y en las proteínas cargadoras o proteínas carriers, ¿ok? Aquí lo resumen esto, ¿no? Difusión simple, los canales y los carriers, ¿ok? Hay muchas más, pero esta es la forma simplificada de ver esto. Muy bien. El ejemplo más simple de cómo una molécula pasa a través de la membrana plasmática es gracias a la difusión. ¿Qué ocurre? La difusión ocurre porque las moléculas que pueden difundir a través de la membrana plasmática tienen que ser chiquititas, ¿ok? Y tienen que también no tener carga. Si tuvieran carga, se repelen contra la membrana. Acuérdense que la membrana tiene su carga, su propiedad anfipática. O sea, las moléculas que son chiquititas y sin carga, pequeñas moléculas no polares, pueden difundir libremente a través de la membrana plasmática. Otras moléculas que también pueden pasar son las moléculas que son solubles en grasa o que son liposolubles, ¿ok? Porque grasa con grasa y eso puede pasar a través de la membrana plasmática. El ejemplo clásico de moléculas liposolubles son algunas hormonas, ¿ok? Ejemplo de esto, usted tiene un colador. Si tú tienes un colador y tú quieres que a través del colador pase agua, el agua puede pasar libremente. Por así decirlo, el agua difunde a través del colador. Pero si le tiras arriba arrocitos, los arrocitos no van a pasar, ¿ok? Para que pasen, diablo, tiene que hacer mucha fuerza, ¿ok? Eso requiere energía. Vean que no es lo mismo. No es el mismo tipo de mecanismo de transporte. El otro mecanismo de transporte que vemos aquí son los canales, que también le llamamos los canales iónicos, que se hacen a través de proteínas integrales o proteínas multipasos, en las cuales los iones pasan de forma selectiva. Y cuando digo esa palabra selectiva,
quiere decir que existen canales específicos por ion. Por ejemplo, existen canales específicos para sodio y canales específicos para sodio y para calcio, y así nos vamos. O sea que por el canal de sodio no puede entrar una molécula de potasio y viceversa. Cada canal con su propio ion específico. Para que usted vuelva a ver y reconocer la especialización de los elementos de nuestras membranas plasmáticas. Existe un canal especializado para que pase el agua. Ese canal se llaman las aquaporinas. ¿Okay? Aquaporinas. Muy bien. Y tenemos el otro mecanismo de transporte, que son las proteínas cargadoras o las proteínas carriers. Se los pongo en inglés porque así es como usted lo encontrará en el libro. Carriers se llaman, ¿no? Yo siempre imagino esto porque estos son como las esclusas del canal. ¿Okay? Teóricamente, si la esclusa del canal se abre y viene un barco grande, un Panamax, el Panamax teóricamente debería poder pasar libremente por la esclusa. Pero eso no es así. Antes de que el Panamax pase, el Panamax tiene que anunciarse. ¿Okay? Entonces, cuando él se anuncia, el mecanismo de las esclusas, que yo no conozco porque no soy ingeniero, se activa, se abren para que permitan que el barco Panamax pase. Pero tampoco es así porque el barco no pasa solito. Para que el barco pase, él necesita este remolcadorcito, ¿ok? Para que él pueda pasar. O sea, hasta que este remolcador da la señal, el barco no va a pasar. Algo similar ocurre con este tipo de transporte de proteínas carriers. Normalmente ellas están así cerradas, como si fueran unas esclusas, unos gates, y solamente se activan cuando a el receptor de esa proteína carrier llegue el ligando. El ligando activa esa proteína carrier y esta genera unos cambios conformacionales que hacen que se abran. Y cuando se abren, entonces permiten que pase la sustancia. Pero eso solo pasa cuando el ligando activa el receptor. Algo que me parece bastante parecido a lo que ocurre con las esclusas del canal. No están siempre abiertas ni siempre disponibles. El barco tiene que anunciarse y una vez que se anuncia, el remolcadorcito agarra y lo jala a través de la esclusa. O sea, necesita un estímulo. No es que siempre están abiertas, ¿ok? Necesitan un estímulo. Bien. Esas son las formas de transportarse. Bien. El asunto no se acaba ahí. Recuerden ustedes que hay transportes que requieren energía y otros que no. A ellos siempre uso el ejemplo de los culecos, ¿ok? Póngase que usted va a un culeco a las 12 del día. Vaya al H3, que son muy buenos. ¿Tú crees que tú vas a las 12 del día y llevas un cooler harto de pinta y tú te vas a meter en el culeco como si tú fueras Superman a donde está la mojadera? Sí, buena suerte, porque a ese momento hay tanta gente que se te va a hacer virtualmente imposible entrar al culeco. Para entrar al culeco, tú tienes que usar mucha fuerza, mucha energía. ¿Por qué? Porque tú te estás transportando al lugar donde hay mucha más concentración de gente. Eso es un ejemplo de transporte activo. Tú para llegar a tu punto tienes que usar energía, porque cuando tú quieres llegar está muy abarrotado de gente. Asumiendo que llegaste, después de mucho esfuerzo, empujaste, peleaste, jalaste el cooler, quedaste vuelto una chancleta, pero llegaste, te gastaste toda la energía llegando, créeme que al momento de irte es más fácil, porque al momento de irte estás pasando de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. No requieres energía para hacer eso. Algo similar ocurre en el cuerpo. No en el cuerpo, realmente en nuestras células. Tu célula tiene un medio intracelular y un medio extracelular. En el medio intracelular hay concentraciones de cosas adentro y concentraciones de cosas afuera de las células. De sodio, de potasio, de glucosa, de tantas cosas. Todo tiene su respectivo gradiente. Entonces, para movilizar las sustancias
a través de las células. Si son sustancias que siguen su gradiente, no vas a requerir energía. Por lo tanto, esto se considera que es un transporte pasivo, porque no requiere energía. ¿Ok? Porque siempre va de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Por ejemplo, párense aquí en la difusión esta. Esta difusión está saturada afuera, por lo tanto, le es más fácil entrar sin usar energía. Pero ahora, si yo quisiera que pasara lo contrario, que esta bolita moradita peleara con esto de acá, es difícil. Quizás esto sí requiera más esfuerzo y más energía. Claro, con la difusión simple no funciona así, pero es para que usted vaya haciéndose el ejemplo de qué es esto de los gradientes de concentración. Y los gradientes de concentración no son solo de concentración, son también desde el punto de vista electroquímico. También hay un gradiente de electroquímico también, de electricidad, de iones, de concentración. O sea, son las composiciones que hay dentro y fuera de la célula. Siempre es más fácil transportar cosas de forma pasiva porque no usas energía, pero sí existen entonces métodos de transporte que son activos, que son las bombas transmembranas o las bombas de membrana. Se llaman bombas porque necesitan el uso de energía y ese uso de energía viene del ATP. Entonces, estas bombas lo que hacen es que meten iones, en este caso, si fueran bombas iónicas, en contra de sus gradientes de concentración. La pregunta del millón, ¿y la célula para qué haría eso? La célula hace eso para mantener un gradiente electroquímico constante de la membrana con respecto al medio extracelular y el medio intracelular. Cuando ustedes en fisiología van a estudiar un concepto que se llama la sinapsis, ¿ok? Para que la sinapsis se dé, que es la comunicación entre neuronas y después de neurona con el músculo, para que eso se dé, tiene que existir un medio con una carga eléctrica dada, ¿ok? Es como una batería. Para que una batería funcione tiene que tener carga. La célula funciona más o menos parecido. Para que la célula funcione tiene que tener carga. Y la forma de mantener la célula cargada es utilizando las bombas iónicas para movilizar constantemente iones. Claro, esto consume energía. La sinapsis, ¿qué es? Pueden buscarlo, pero eso es parte de fisiología. Yo no voy a hablarles de eso el día de hoy. Habiendo dicho eso, un canal iónico, siempre y cuando vaya a favor de su gradiente, puede ser transporte pasivo. Una proteína carrier, siempre y cuando vaya a favor de su gradiente, es un transporte pasivo. Lo que determina el uso de ATP es cuando la molécula va en contra de su gradiente y entonces requiere energía. ¿Okay? Habiendo dicho eso, cuando son la difusión que no es por moléculas, que requiere proteínas, también le llaman difusión facilitada. ¿Okay? Difusión facilitada porque no requiere el uso de ATP. Es la explicación de este dibujito, es para que no se me enreden. Obviamente, del método de transporte hay muchos. Yo estoy el libro, y yo lo trato de hacer lo más digerible posible por ustedes, porque créanme que esta cosa de biología celular es un mundo entero que yo asumo que usted conoció en su semestre anterior. Entonces, les he hablado muchas cosas de gradientes, que si difusión, que si proteínas carrier, pero sin ejemplos esto no sirve. Entonces, este cuadrito aquí medio simplón con colorcitos, yo lo hice para tratar de ponerle ejemplos de cuándo vemos esto. Recuerden, difusión simple son para moléculas chiquititas. El ejemplo clásico es el oxígeno y el dióxido de carbono. Ellos no necesitan de mayores canales ni transportadores para entrar y salir de la membrana plasmática. Obviamente, sí necesitas canales iónicos para movilizar iones dentro y fuera. Ejemplo clásico de proteínas carrier es la glucosa, ¿ok? La glucosa, si tú la comparas versus un sodio o versus un oxígeno, la glucosa es mucho, mucho más grande. Por lo tanto, la glucosa requiere de un tipo de transporte más especializado, siendo en este caso un tipo de transporte carrier, en este caso un carrier de glucosa o un cargador de glucosa. Como la glucosa siempre irá a favor de su gradiente, a pesar de ser un transporte carrier, no usa energía y se le considera un ejemplo de difusión facilitada. Y el ejemplo que sí es el clásico de las bombas iónicas o bombas de ATPasa, porque usan ATP, es la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio moviliza
a los iones en contra de su gradiente de concentración, obviamente al sodio y al potasio. Entonces la bomba de sodio y potasio saca sodio y mete sodio, ¿ok? Hace lo contrario. Para entender esto, usted tiene que ir y buscarse cuál es el ion más abundante intracelular y cuál es el ion más abundante extracelular, y entenderá que la bomba de sodio y potasio moviliza estos iones en contra de sus gradientes. Por eso es que esto requiere de energía. Y eso se hace para poder mantener el gradiente electroquímico de la célula constante. Bien. Todos estos transportes que hemos mencionado hasta el momento son para moléculas no tan grandes. Iones, gases inertes como el sodio, como el oxígeno, dióxido de carbono, glucosa, cosas que no son tan grandes, ¿ok? Recuerden que la célula también incorpora cosas que sí son grandes, como por ejemplo proteínas. Y una proteína jamás cupiera a través de un, ¿cómo les digo yo? Jamás cupiera en el tamaño de una proteína de canal. Eso es como pretender meter un metrobús a través de la puerta de su casa. No lo va a poder hacer. Entonces, cuando metemos proteínas o moléculas grandes o macromoléculas dentro y fuera de la célula, necesitamos otro tipo de transporte. Y aquí vamos a discutir los conceptos de endocitosis y exocitosis, ¿ok? Macromoléculas. Macromoléculas son moléculas más grandes. O sea, si tú pones una proteína al lado de una molécula de oxígeno, diablo, la proteína es gigantesca al lado del oxígeno. Como tú pusieras un edificio de 40 pisos al lado de una bacteria. O sea, así de grandes son las proporciones, ¿vale? Una proteína es grandísima al lado de una molécula de oxígeno o dióxido de carbono. Entonces, para que estas macromoléculas entren, tienen que comunicarse con la membrana plasmática y tienen que hacer que la membrana plasmática les rodee como un traje, que es un traje que es como una capsulita de membrana plasmática. Esto se llama entonces una vesícula de transporte. Repito, esto es necesario porque definitivamente una proteína no te va a caber nunca a través de los métodos de transporte que discutimos en la sección anterior de la clase. Claro, no es que la proteína llega de que, hey, permiso, quiero mi vesícula de transporte. No, para que la célula reconozca esa proteína y la incorpore, tiene que haber una interacción compleja entre la proteína y la membrana. Y esa interacción compleja se da gracias a receptores en la superficie de esta membrana que son específicos para esta macromolécula. Digo proteína por algo, pero pueden ser cualquier tipo de macromoléculas, ¿ok? Eventualmente ustedes que la macromolécula se va incorporando, se forma una invaginación, hasta que eventualmente ella queda completamente rodeada de un traje de membrana plasmática. Se llama la vesícula citoplasmática, ¿no? Y cuando se incorpora totalmente a la célula, eso se llama la endocitosis. Hay varios tipos de endocitosis que probablemente usted ya ha conocido a lo largo de su carrera. La más conocida es la fagocitosis, ¿ok? Es el proceso que utilizan las células destructoras para comer bacterias y otras cosas. Tenemos la pinocitosis, que es como una fagocitosis, pero para líquidos. Y la endocitosis, mediada por receptores, que es un poquito más compleja y más especializada, y que la vamos a ver en las próximas diapositivas. Muy bien. La fagocitosis, ¿no? Yo no pretendo a ustedes decirle exactamente cómo funciona la fagocitosis, porque eso se trata cuando hablamos en patología de la inflamación. Quizás también lo ven en microbiología, pero bueno, yo solamente lo voy a mencionar en este punto de la clase, porque esto es una cosa que es más compleja de lo que realmente parece. Un segundo, tengo la boca seca. La fagocitosis sirve para comer cosas que son extrañas al cuerpo. El ejemplo clásico son bacterias, algunos otros microorganismos y también los cadáveres de células, ¿ok? Los restos de células muertas. Los fagocitos por excelencia son los neutrófilos y los macrófagos, ¿ok? Estas células tienen en su superficie receptores especializados
que reconocen sustancias que deben ser fagocitadas. En el caso del citoplasma del neutrófilo, él tiene receptores especializados para reconocer bacterias. Entonces, imagínense que este es el citoplasma de un neutrófilo. En la membrana de él hay receptores especializados en reconocer bacterias. Entonces, cuando el neutrófilo reconoce la bacteria, la agarra, como ya agarra este mouse, y la va incorporando, la va como abrazando. ¿Ok? Cuando la va incorporando, la rodea entonces de un parte de su membrana plasmática. Por eso es que este es un tipo, al final del día, de endocitosis. Bueno, esta bacteria dentro de su vesícula de transporte se llama el fagosoma. Este fagosoma eventualmente se une al lisosoma. El lisosoma es un organelo que contiene enzimas hidrolíticas. Estos se fusionan y entonces se degrada la bacteria dentro del citoplasma del neutrófilo. ¿Sí? Esa es la forma simplificada de ver esto. Obviamente esto es bastante más complicado, pero es para que usted entienda el día de hoy cómo ocurre esto. Obviamente la fagocitosis tiene poco que ver con histología, pero es importante que usted tenga hasta este punto de su carrera el concepto lo más claro posible. El siguiente ejemplo de endocitosis es la pinocitosis, ¿ok? Pero realmente la pinocitosis lo que sirve es para incorporar fluido extracelular, ¿ok? Es como para beber agua, tomar agua, la pinocitosis. Es como para incorporar agua, mientras que la fagocitosis es para incorporar elementos sólidos, ¿ok? Cuando se incorpora este fluido, se incorpora en una vesícula de endocitosis que se llama en este caso la vesícula pinocítica, ¿ok? Entonces esa vesícula pinocítica puede incorporarse hacia dentro de la célula o regresar al medio externo y liberar ese líquido afuera, ¿ok? Hay un tipo especial de pinocitosis que se llama la transcitosis, que es para liberar contenidos de agua más grandes, ¿no? Volúmenes mayores de agua. Y la que sí es más compleja es la endocitosis mediada por receptores. Recuerden ustedes que toda la célula está cubierta de muchos receptores que solamente se activan cuando se unen con su ligando que es específico de él. Por eso se llama ligando de alta afinidad. Repito, es como la cerradura de la puerta de su casa. La cerradura de la puerta de su casa solamente va a responder a la llave que corresponde a esa cerradura. Usted puede llevar un manojo de 1000 llaves si quiere. Ninguna va a entrar. Solamente va a entrar la llave de alta afinidad a esa cerradura. Un ejemplo así, pero mucho más eficiente, ocurre con los receptores de la célula, que se activan cuando le llega su ligando de alta afinidad, que por lo general siempre son proteínas, ¿ok? Y entonces cuando le llega este ligando de alta afinidad, se activa una maquinaria que está indicada a incorporar a la célula, perdón, a la proteína adentro de la célula por medio de una vesícula de transporte, ¿ok? Esto no es tan fácil como se los estoy diciendo. Bien. Supongamos que tienes aquí tu célula, ¿no? Estos palitos morados van a representar los receptores. A esta célula están llegando entonces los ligandos, ¿ok? Los ligandos, digamos que son proteínas. Una vez que el receptor se encuentra con su ligando de alta afinidad, tú ves que comienza a haber como una indentación de la membrana plasmática o una invaginación. Bueno, esta invaginación que se va formando se llama el pozo recubierto o en el libro le llaman los coated pits, ¿ok? Estos coated pits son los que van a comenzar a formar la vesícula de transporte, ¿ok? Y estos coated pits tienen una proteína importante que los rodea, que le da estabilidad a esa vesícula, que se llaman las clatrinas, ¿no? Se lo puse aquí en grisecito. Esquemáticamente las clatrinas son las que rodean por fuera a la vesícula de transporte para estas proteínas, ¿no? Esto es lo que ocurre en la endocitosis mediada por receptores. Muy bien, esto no se acaba hasta aquí. Esta endocitosis mediada por receptores ocurre en células delgaditas. El ejemplo clásico son las células endoteliales. ¿Qué es el endotelio? El endotelio es la capa de epitelio que recubre los vasos sanguíneos, ¿ok? Y también las células de la grasa o los adipocitos. O sea, son células especializadas en este tipo de transporte de endocitosis mediada por receptores. Supongamos que entonces al endotelio llega su ligando de alta afinidad
interactúa con el receptor y entonces se comienza a formar el pozo recubierto o el coated pit. Bien. Esa invaginación que se comienza a formar, eventualmente también se le va a llamar la caviola, ¿ok? Caviola de pequeña cueva. Entonces, esta caviola se forma gracias a que hay otras proteínas de la membrana que favorecen la formación de esta caviola, de esta cavidad, que se llaman las caviolinas y las cabinas. O sea, ¿cómo yo les simplifico esto? No es que la proteína o el ligando llega a la superficie de la célula y entra y punto. Esto requiere una interacción altamente regulada de muchas proteínas de la membrana. En el caso del endotelio, por ejemplo, lo que participa en esto son las caviolas, las caviolinas y las cabinas. Todas interactúan de una forma bien regulada, bien sincronizada, para que se pueda incorporar la molécula hacia adentro de la célula por medio de la endocitosis. El otro ejemplo que les puedo dar con esto es que si tú tienes tu cerradura con tu llave, pero resulta que un elemento del mecanismo de la cerradura se dañó, la puerta no va a abrir. Algo similar ocurre en la célula. Para que este mecanismo funcione, todo tiene que estar bien arreglado, bien sincronizado. Todo tiene que estar funcionando adecuadamente. Entonces, imagínate que esta es la membrana ok, tienes aquí, acá arriba de la superficie de la membrana, llegó el ligando de alta afinidad y se formó esta caviola, ¿no? Que es como una cuevita. Realmente esto también caviola es otra forma de llamarle al pozo recubierto o al coated pit. Recuerda que esta caviola tiene en su superficie membrana plasmática, ¿ok? Virtualmente idéntica a la membrana plasmática que rodea a la célula. Este recubrimiento o esta caviola que se forma alrededor de la proteína de interés que quiere ser incorporada a la célula, solo se formó gracias a la interacción compleja de las caviolinas y de las cabinas que existían dentro de la membrana plasmática. Y entonces esto aquí se va a estabilizar gracias a estas proteínas acá que se llaman las clatrinas, ¿ok? Todo esto es un mecanismo altamente especializado, altamente regulado, ¿ok? Y es algo complicado, no tanto, muchachos. Espero ustedes lo leen con calma y se hace un poquito más digerible. O de repente a mí no se me hace tan difícil porque ya he dado este curso varias veces, casi que no sé de memoria. Bien. ¿Qué sucede? Tenías tu célula endotelial, llegó el ligando de alta afinidad, se incorporó, entró, y entonces, ¿qué ocurre? El tipo entró es como si usted entra a su casa y que, bueno, entré, entonces ¿ahora qué hago? No me acuerdo, como cuando usted va a la cocina y dice que, pero chuleta, yo que vine a sacar, no me acuerdo, y da vuelta y después que, sí, verdad, ¿no? Bueno, o es como si usted se pierde, usted agarra su carro, si tiene carro, y se mete a un lugar que nunca entró y dice que chuleta, ¿y ahora qué hago? ¿Cojo para la derecha, cojo para la izquierda, echo para atrás? Estoy perdido. Bueno, algo similar ocurriera si dentro de la célula no existiera una señalización especializada para dirigir estos elementos o estas vesículas que se incorporan. Ok, habiendo dicho eso, regresemos al ejemplo anterior. Tienes entonces acá tus receptores de alta afinidad, perdón, tus ligandos que se unen a tus receptores de alta afinidad. Entonces aquí se forma el pozo recubierto o el coated pit, ¿ok? Con las clatrinas, ¿no? Que aquí están en verdecito. Entonces esto se incorporó. Si fuera una célula endotelial, le podríamos decir caviolina con las cabinas, etcétera, ¿no? Bien, entonces aquí entró la proteína en su cubiertita especial de membrana plasmática. Entonces, esto va a entrar dentro de un compartimiento de la célula que se llama el compartimiento endosomal, ¿ok? Cuando esto ocurre, cuando el paquete, como si fuera un paquete, cuando el paquete llega, las clatrinas se separan de esta vesícula de transporte y vuelven y regresan acá a la membrana plasmática, ¿ok? Porque ellas se reciclan, por así decirlo, ¿ok? Se reciclan. Bien. Está perdida la vesícula dentro de la célula. ¿Qué hace? Bueno, dentro de nuestras células existen proteínas G de membrana que sirven para guiar
estas vesículas dentro de las células. Estas proteínas especializadas se llaman las proteínas RAP o proteínas RAB. Son como si fueran guardias de tránsito, que cuando la vesícula entra a la célula, estas proteínas RAP le indican a la vesícula dónde tiene que ir, dónde es que vas a desempeñar tu función. Si ya sea dentro de la célula, si ya sea que vas a hacer transitosis, si ya sea que vas a sufrir degradación lisosomal, todo eso ocurre gracias a que la proteína RAP es como si fuera un guardia de tránsito que va dirigiendo todo ese tráfico de vesículas. Esa es la palabra, tráfico de vesículas, ¿ok? Esto con respecto a la endocitosis, ¿ok? Ya hemos visto entonces la fagocitosis, la pinocitosis y esta que es mediada por receptores, que es un poquito más complicada. ¿Por qué es más complicada? Porque es más difícil incorporar proteínas, por ejemplo, que incorporar bacterias. La bacteria siempre tiene que ser destruida. Las proteínas hay que decidir si se necesitan incorporar o no. Todo, como les he dicho hasta el cansancio, dentro de un contexto extremadamente regulado, estrechamente regulado. La contraparte de este transporte de la endocitosis es lo contrario, es para sacar sustancias grandes, es la exocitosis. Recuerden, es para macromoléculas. Entonces, es un medio de transporte o un método de transporte más o menos similar, pero en vez de para incorporar, va a ser para liberar sustancias de la célula hacia el medio extracelular. La exocitosis se activa porque en el citosol, que el citosol es como la membrana, la parte gelatinosa o líquida del citoplasma, recuerden que el citoplasma es el citosol más los organelos. El citosol es como la parte líquida solamente. Cuando en el citosol aumenta el calcio, ¿okay? Cuando se da esa señal, entonces se activa la exocitosis. A manera de resumen, la exocitosis es la forma en la cual una célula puede secretar su producto, ¿ok? Acuérdense que hay células que ensamblan proteínas que son importantes para, por ejemplo, el colágeno, ¿ok? El colágeno tiene que ser secretado y es secretado gracias a la exocitosis, ¿ok? El colágeno es mucho más grande que una molécula de oxígeno o que una molécula de glucosa, ¿ok? Por eso es que tiene que pasar es por exocitosis. Una cosa importante es que para que esto salga, para que la vesícula con el material de exocitosis, perdón, tiene que fusionarse la membrana que recubre a el producto con la membrana plasmática. Eso es un procedimiento altamente regulado. Si no fuera altamente regulado, la célula secretaría en exceso o secretaría poco. La célula tiene que secretar cuando es necesario y la cantidad que es necesaria. Por eso es que se dice que esto es altamente regulado. Básicamente existen dos tipos de exocitosis. Está la constitutiva y está la regulada. La primera que vamos a ver es la exocitosis por secreción constitutiva. Y esta es la que se usa para productos que son liberados continuamente de la célula. La célula agarra y ¡puf!, ensambla su producto y lo libera. Ensambla, lo libera. Es como si fuera una fábrica la célula. Hay células que son especializadas en esto. El ejemplo clásico es el fibroblasto, ¿no? El fibroblasto es una célula que conoceremos en la clase del tejido conectivo, pero él produce colágeno. El fibroblasto produce colágeno y cuando el colágeno es sintetizado, él lo secreta por secreción constitutiva. El colágeno es esencialmente la carne de nosotros, la proteína esa que es la proteína más abundante del cuerpo y es la que nos da a nosotros, pues, tiene muchas funciones, pero es una proteína muy voluminosa, ¿vale? Eso lo producen los fibroblastos. Por ejemplo, cuando ustedes se raspa y hace una cicatriz bien fea, o no fea, bien voluminosa, eso es puro colágeno, ¿ok? Eso lo produce el fibroblasto. Y el fibroblasto lo produce constantemente y lo libera constantemente. Por eso es que es un tipo de secreción constitutiva, siendo la contraparte la secreción regulada. La secreción regulada se llama regulada pues porque no ocurre a cada rato. Ocurre porque se dio un estímulo o una señal que activó a que X célula desempeñara esta función de exocitosis. El ejemplo clásico ocurre en el páncreas. Vamos a decir que usted ahorita, se come un emparedado. Ese emparedado
usted lo mastica, lo digiere y ese emparedado se convierte en macromoléculas que usted debe absorber. La absorción de esas macromoléculas depende de la secreción de enzimas digestivas por parte del páncreas. Pero el páncreas solamente secreta estas enzimas digestivas cuando usted come. ¿Okay? El páncreas no anda secretando enzimas digestivas porque a él le da la gana. No, él no se manda solo. Las células del páncreas, que son los acinos serosos, necesitan un estímulo específico para poder secretar sus enzimas. En este caso, el estímulo específico es que usted está comiendo. Otro ejemplo de esto es la secreción de sus glándulas. Por ejemplo, cuando usted no es que está sudando todo el tiempo, no es que está en un aire acondicionado a 10 grados y usted está todo sudado. Bueno, puede que haya ejemplos aislados, ¿no? Usted suda cuando hace mucho calor, ¿ok? El estímulo para que sus glándulas secreten sudor es el aumento de temperatura. Ya tiene que haber una señal específica que estimule a la célula. Digamos. Entonces, integrando los dos conceptos de endocitosis, exocitosis, usted verá que dentro de sus células hay un constante tráfico de vesículas. Vesículas entran, vesículas salen. Es como si fuera aeropuerto. En el aeropuerto entra gente, deja maletas, llega gente, saca maletas y eso nunca se acaba. ¿Ok? Eso nunca se acaba. En su célula ocurre más o menos algo similar. Se están incorporando cosas, se están sacando cosas, incorporando cosas. Eso es constante. Todas estas cosas que entran y salen no entran libremente, o todas estas macromoléculas no entran y salen libremente a través de la célula. Recuerden que ellas necesitan su recubierta de membrana plasmática, ¿ok? Entonces, las cosas que entran y salen, las macromoléculas se van fusionando con la membrana plasmática y una vez que salen, vuelve y se recicla el recubrimiento con la membrana plasmática. Todo eso es bien regulado, ¿ok? Eso se llama el tráfico de membranas. Es para que ustedes vean lo eficiente que es la célula. Aquí nada se pierde, aquí todo se recicla y sirve para mantener a la célula constantemente funcionando. Esto es un proceso constante, no se acaba. Bien, eso es con respecto a el transporte de macromoléculas, endocitosis y exocitosis. Vamos a ver ahora la otra parte que se llama la recepción de señales y la transducción de señales, porque no es que la célula no se comunica con otras células. Claro que se tienen que comunicar. Recuerden que las células no están divorciadas entre sí, ellas están en íntima comunicación. Bien. El éxito de nosotros como organismos se basa en nuestra complejidad. Y nuestra complejidad se basa en la especialización de los elementos que nos componen. Y esa especialización de elementos que nos componen se basa en la alta capacidad que tienen las células de comunicarse unas entre sí. Wow, eso me salió inspirado. Bien. Esa comunicación estrecha entre células regula procesos. Gracias a esa comunicación, tus tejidos crecen, se desarrollan, se diferencian. Gracias a esa comunicación, por ejemplo, cuando tú estás cocinando y te cortas, te cortaste. Gracias a eso, tu sangre coagula y eventualmente se forma una cicatriz. O sea, gracias a la comunicación entre células, ¿ok? Gracias a eso tú puedes realizar todas tus funciones de una forma altamente coordinada, ¿ok? Cuando vemos la clase de los epitelios, vamos a conocer las uniones intercelulares. Una de estas son los gap junctions. Los gap junctions son como canales que comunican célula con célula y permiten el paso de moléculas de una célula a otra célula, ¿ok? Repito, las células están estrechamente comunicadas unas entre sí. Recuerden que las células están llenas en su superficie de receptores y esos receptores captan estímulos del medio exterior. Por ejemplo, captan ligandos, captan receptores, captan hormonas
pero también pueden captar estímulos físicos. Captan que hay un exceso de agua, captan que la temperatura subió, captan que el medio es muy ácido. O sea, así como a usted le molesta cuando hace calor, a la célula también le molesta. Así como a usted le molesta cuando tiene sed, está deshidratado, a la célula también le molesta. Entonces la célula siempre está comunicada y adaptándose y respondiendo constantemente con su medio. Entonces, receptores existen 1.400.000 y cada uno de ese 1.400.000, que es un número que me quedó corto, responde a un ligando específico y desempeña una función especializada. Tiene línea de lo complejo que es esto. Entonces, cuando hablamos de que una célula se comunica con la otra, por ejemplo, tengo una célula, digamos esta amarilla, que se comunica con esta. Bueno, esta célula liberó esta sustancia que es una hormona. Esta hormona es liberada hacia esta célula de acá arriba, ¿ok? Hacia su célula blanco o célula target. No es que la célula se comunicó a la que fuera, no. La célula dice, hey, yo me quiero comunicar contigo porque tengo que hablar es contigo. No es que el mensaje es para todas las células. O sea, las células se comunican, eligen con quién comunicarse, ¿ok? Se comunican con su célula target y eso se da gracias a la alta afinidad entre el ligando y su correspondiente receptor. Entonces, aquí vamos a resumir, prácticamente mencionar cuáles son los tipos más comunes de vías o rutas de señalización de las moléculas. Está la endocrina, la paracrina, la sináptica, la autocrina y la yuxtacrina, ¿ok? Estos son tipos de señalización en la cual un ligando activa un receptor y esa unión genera una señal en la célula que le indica a la célula que tiene que hacer algo, ¿ok? Es como una orden para la célula. Bien. El ejemplo quizás más conocido y el más descrito, junto con la sinapsis, es la señalización endocrina. Cuando utiliza la palabra endocrino, eso tiene que ver con hormonas. Ejemplo de esto, ¿ok? Usted tiene su glándula tiroides. Su glándula tiroides secreta T3 y T4, ¿no? Triiodotironina y tetraiodotironina. Esas hormonas tienen que ir a distintas células del cuerpo a regular el metabolismo. ¿Cómo esa glándula o esa hormona tiroidea llega, por ejemplo, al tejido adiposo? Bueno, porque el tejido adiposo, por decirles algo, es su célula blanco o su célula target. El tejido adiposo tiene receptores específicos para hormona tiroidea. Una forma de verlo, ¿no? Es una forma simplificada de ver esto. Regresando a la diapositiva, la señalización endocrina ocurre a distancia. Por ejemplo, la tiroides no queda cerca del tejido adiposo de mis extremidades, queda lejos, ¿ok? Entonces, la hormona tiene que viajar por la sangre. Entonces, la señalización endocrina es una señal a distancia, en la cual la hormona se comunica con la célula blanco a través de la sangre, ¿ok? Tienes aquí tu glándula liberadora, libera la hormona, que en este caso está en rojo, va por la sangre y llega hasta su célula blanco. Su célula blanco, la célula target, tiene un receptor específico para esa hormona. Y cuando esto se une, se genera una orden a esta célula. ¿Okay? Esta célula tiene que hacer algo en respuesta a esa hormona. ¿Qué va a hacer? Bueno, la respuesta es variable y hay muchas opciones que no vienen al caso. Eso lo veremos e integraremos a lo largo del resto de las clases. Tengo un poquito más de agua, que es un poquito agotador hablar tanto. El otro tipo de señalización que nosotros estudiaremos aquí es la señalización, paracrina. La señalización paracrina es una señalización que ocurre a nivel local. Compárela con la anterior, que es a distancia. La paracrina es a nivel local, en la cual la célula que emite la señal manda ligandos a células que están cerquitas de ella. ¿Okay? Células blancas cerquitas de ella.
El ejemplo clásico de esto son los factores de coagulación. Por ejemplo, si yo agarro y me corto ahorita cocinando, que no va a pasar porque yo no voy a cocinar, porque no sé cocinar. Sí, no tengo por qué estar explicando, somos 6 puntos, eso no me da pena. Me corto, pues, porque bueno. Entonces, los vasos que se rompieron ahí cuando yo hábilmente me corté, o torpemente me corté, esos vasos lesionados mandan señales a las plaquetas para que las plaquetas vayan al sitio de lesión y se comiencen a agregar y formar una pelota de plaquetas que tape el defecto, y eso a su vez llama a los factores de coagulación para que en el defecto que yo me hice se haga un coágulo que tape y bloquee ese sangrado. Todo eso se formó de forma local. ¿Okay? Es un ejemplo relativamente sencillo para entender esto. El otro tipo de señal que no vamos a estudiar es la señal sináptica, ¿ok? Que ocurre entre dos neuronas gracias a un tipo específico de ligando que se llaman los neurotransmisores. Los neurotransmisores se comunican gracias a vesícula de transporte, por exocitosis, que liberan ligandos hacia receptores específicos, ya sea otras neuronas o músculo en general. Eso usted lo conocerá cuando es su clase de fisiología o farma también, yo solamente se lo menciono. La señal autocrina es la que se da de una célula para ella misma, por eso es autocrina, de la propia célula para la misma célula, ¿ok? Y la última es la señalización yuxtacrina, que esta solo se las menciono, perdón, es importante sobre todo para el desarrollo embrionario, ¿no? La señal Notch, señal Hedgehog, estas son cosas que son de embriología. Solamente la estoy mencionando, ¿ok? Bien. Y ya para la última parte de esta clase, hay muchos tipos de receptores en la superficie de nuestras células. Nosotros vamos a resumirlo solamente en receptores vinculados a canales. Están los receptores enzimáticos, que esto tiene que ver con lo que preguntaba la compañera de los grandes complejos enzimáticos. Bueno, estos grandes complejos enzimáticos son receptores. Y hay otros receptores que son acoplados a proteína G. Los receptores vinculados a canales son los canales iónicos que discutimos en la sección anterior. Por ejemplo, tienes este canal de sodio. Llega la molécula de sodio, tuc, tuc, le toca la puerta, se abre y el sodio entra. Más fácil que eso no se los puedo explicar. ¿Okay? Eso ocurre gracias a los canales iónicos, porque aquí hay sitios específicos para el sodio. ¿Qué ocurre? Si el sodio llega y se le pega al canal de calcio, no va a entrar. Tiene que ser ligando específico con su respectivo canal. En este caso, su respectivo receptor. El otro tipo es el receptor enzimático, que son proteínas grandotas que cuando se unen inducen actividad catalítica. Habiendo dicho esto, para que no crean que yo estoy leyendo todo aquí porque algo sí leo, pero no es todo. ¿Ustedes saben qué es una enzima? ¿O qué entienden por enzima? tengo entendido que es un catalizador biológico, es algo que acelera la reacción de algún proceso. Correcto. Una enzima es por lo general una proteína que acelera de forma exponencial una reacción química. ¿Ok? El ejemplo que yo siempre les digo a ustedes, los estudiantes, es por ejemplo que usted ahorita mismo tenga que ir a Chiriquí. Imagínense ir a Chiriquí a pie. Llegarás algún día. Llegarás algún día. Si tú tuvieras una enzima, es como si tú te pudieras montar en un avión. Si te montas en un avión, llegas a Chiriquí en 40 minutos o menos, en comparación que si fueras a pie. Ir a pie sería la reacción química normal, pero montarte en el avión y llegar a Chiriquí a esa velocidad es como montarte encima de una enzima. Aceleraste exponencialmente la reacción. Entonces, cuando los ligandos se unen a estos receptores enzimáticos, el ligando activa la actividad catalítica de la enzima. O sea, el ligando como que es como si fuera cuando usted prende pólvora. Así mismito. Y eso activa la enzima y las reacciones químicas que estaban ahí medio lentonas comienzan a ocurrir a velocidad exponencial. Usted se imaginará
la cantidad de energía que requiere esto. Entonces, esto es como si fuera una bomba realmente no una bomba iónica, como si fuera una dinamita en la membrana plasmática. Por eso es que estos receptores enzimáticos requieren de las balsas lipídicas, porque si no, toda esta actividad catalítica, que realmente es una cuestión, que es una cosa que si lo viéramos a nivel de moléculas, fuera como una bomba nuclear, si eso no estuviera estabilizado gracias a la balsa lipídica, la membrana se desbarata toda. ¿Okay? Todo eso ocurre para acelerar las reacciones químicas que ocurren dentro de la membrana, dentro de la célula realmente. Bien. Tienes aquí entonces tus receptores. Ellos están tranquilitos, no hacen nada. Esos tipos se activan es cuando les llega su respectivo ligando. Cuando les llega el ligando, el dominio catalítico se activa. Y esto, ¡boom!, desencadena la actividad catalítica que va a comenzar a acelerar las reacciones químicas dentro de la célula. Y el otro receptor, que a veces es un poco tedioso entenderlo, es el receptor acoplado a proteína G. Que esos se activan cuando, ¿qué tienes aquí tu proteína G? Llega el ligando, activa la proteína G, y lo que ocurre es que esta proteína G, que se llama G porque utiliza GTP, es su forma de energía, activa otros segundos mensajeros dentro de la célula. Para resumírselos y no hacer esto tediosamente bioquímico, la comunicación con estas señales dentro de la célula hace que la reacción química o la reacción bioquímica se potencie más. ¿Okay? Cuando tú reclutas mensajeros secundarios dentro de la célula, eso hace que la reacción se expanda, se vuelva exponencial. Ahorita vamos a ver si podemos explicarlo con mejores palabras, ¿no? ¿Podré? A ver. Sí, para no adelantarme a los hechos. Bien. Esta es una imagen del libro en la cual nos resumen los tipos de receptores, ¿no? Por ejemplo, tienes aquí tu receptor de canal, ¿sí? De canal iónico en este caso. Verás que para que el receptor se active, tiene que llegar su ligando específico. Ese ligando, ¡puf!, se le pega como si fuera su llave y eso activa el receptor. Y eso hace que el ion entre, ¿ok? O salga dependiendo de lo que venga al caso. Estos que están acá son los de los complejos enzimáticos. Cuando el ligando se activa, el dominio catalítico se activa y la actividad catalítica del enzima se desencadena. Y estos que están acá son los acoplados a proteína G. Tienes este receptor de proteína G que es una proteína transmembrana. El ligando se le une, se activa la proteína G y esta proteína G se conecta con otros componentes dentro de la célula que conocemos como los segundos mensajeros, que lo que hacen es incrementar la respectiva reacción, ¿no? Gracias a las quinasas, que son enzimas que potencian estas reacciones. Esto es más complicado de lo que yo estoy diciendo. Yo estoy tratando de hacerlo lo más digerible posible. De hecho, es para que ustedes vean lo complicado que es esto. Realmente no es una pregunta con un segundo mensajero. Que no. Yo quiero que ustedes entiendan que los receptores solo reaccionan frente a su ligando específico. Y cuando eso ocurre un cambio dentro de la célula. ¿Okay? Eso es esencialmente lo que yo quiero que ustedes entiendan o se lleven de esta clase. Quizás esto en bioquímica lo verán con más calma, con más detenimiento. Bueno, yo no, esto es histología. Bien. Toda esta verborrea que yo estoy diciendo tiene que servir para algo, ¿no? Y en el libro usted encontrará varias secciones que se llaman las aplicaciones médicas, que es convertir esta cosa tan cruenta que yo le estoy mencionando en algo práctico, ¿ok? Hasta el momento yo les he hablado de las cosas funcionando como deben funcionar. Pero, por ejemplo, los receptores pueden fallar. Los receptores pueden estar defectuosos. ¿Okay? Por ejemplo, tú tienes en el enanismo, ¿no? Dwarfism en inglés, tu cuerpo, tu hipófisis anterior, bueno, la tuya no, la del paciente, secreta adecuadamente hormona del crecimiento. Pero ¿qué ocurre? Los receptores en las células que deben captar esta hormona de crecimiento no funcionan adecuadamente. Entonces,
Si los receptores no funcionan adecuadamente, es como si a la célula nunca le llegara la señal. En verdad sí le llega, pero es que como el receptor está defectuoso, la hormona del crecimiento no puede entrar dentro de la célula y desencadenar su respectiva acción. Es por eso que estos pacientes con enanismo, sus tejidos no se desarrollan o no crecen adecuadamente. Es porque los receptores están fallando, ¿ok? Ya lo interesante que es esto. Otra forma de ver esto es si la glándula produjera su respectiva hormona, pero el target, la célula target, tiene receptores que son defectuosos y por lo tanto no puede responder. Una de dos. O la célula blanco o target carece de receptores o la célula blanco tiene receptores que son defectuosos. El ejemplo de esto es que si usted agarra y le cambian la cerradura de su casa. Entonces, en este momento, su receptor, que es la cerradura, ya no va a responder a su llave. Entonces va a ser defectuoso. Entonces usted va a ir meter la llave las veces que quiera y adivinen, nunca va a abrir la puerta, jamás. Ups, 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 ups. Bien. Bueno, entró la señal a la célula. ¿Y qué ocurrió entonces? Una vez que entra la señal o la proteína o el ligando adentro de la célula, dentro de la célula se generan un montón de cambios. Esto aplica sobre todo para los receptores acoplados a proteína G. Aquí te lo simplifican aduciendo que interpretes a el ligando como el primer mensajero. Este primer mensajero llega y se acopla a su receptor de proteína G y entonces genera en la célula un montón de cambios, ¿ok? Esos cambios se desempeñan o se ejercen en un proceso que se llama transducción de señales. Esa transducción de señales va a generar en la célula cambios en el citoplasma, como dice aquí, cambios en el núcleo o cambios en ambos, ¿ok? Por ejemplo, tú tienes tu primer ligando o tu primer mensajero que llegó al receptor, esto sufrió un cambio conformacional, se activó la proteína G con la GTP y entonces dentro de la célula se activaron unos segundos mensajeros. Por ejemplo, el AMP cíclico, por ejemplo, el diacilglicerol o el inositol trifosfato. Cuando estas cosas se activan, estas enzimas se activan, eso genera cambios en la célula, genera cambios en el citoplasma, genera cambios en el núcleo. Esas señales se traducen y la célula capta que tiene que cambiar su conducta, ¿ok? Eso es esencialmente lo que ocurre. Muy bien. Esto lo resume, ¿no? Tienes entonces acá arriba el ligandito en rojo, que puede ser considerado el primer mensajero. Se une a la proteína G, se activa la proteína G gracias a la GTP, y entonces aquí llega entonces los segundos mensajeros, ¿no? Los segundos mensajeros amplifican esta señal gracias a enzimas que amplifican la reacción, que por son las quinasas, y entonces toda esta amplificación de la señal genera cambios en el citoplasma, cambios en el núcleo, genera cambios que hacen que la célula que estaba estática se comience a mover, cambia su conducta, ¿ok? Es como cuando dicen, hey, ten cuidado que allá roban, tú te vas a quedar sucio, yo no voy para allá. O te van a decir, corre, que hay un problema. Bueno, algo así ocurre. La célula capta el mensaje y entonces cambia su conducta. No tiene que ser necesariamente algo de peligro. Puede ser que le está dando a la célula la señal de que, hey, ejemplo, en el ejemplo clásico del páncreas, puede ser que la señal sea, hey, llegó la comida a el duodeno, por lo tanto comienza a secretar enzimas digestivas. Y así nos vamos nosotros con esto. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, ahora sí, cuando entra el ligando o el primer mensajero, se activa toda esta cascada que usted ve acá, en la cual se activan muchos segundos mensajeros y en la cual la señal se amplifica gracias a estas enzimas que son las quinasas. Entonces, la regulación de esto va a hacer que se den cambios ya sea en expresión de genes, ¿ok? La célula puede cambiar su perfil de expresión de genes o puede cambiar su comportamiento. De esta forma, la célula responde a una señal que vino del medio externo, ya sea del propio medio extracelular o de otra célula.
Ok, muchachos, eso es todo lo que tenía que hablarles yo por la tarde de hoy. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, una pregunta, ¿usted qué era lo que activaba las quinasas, las enzimas? Vamos a buscar el esquemita. Tarararán. No, esta no es. Acá. No, esto tampoco es. Esto es otra diapositiva. ¿Es esto? Tengo muchas cosas abiertas. Voy a cerrar esto. Ajá. Vamos a usar este mismo esquema. ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe. Profe. Bien. De forma normal, tus quinasas no están funcionando, ¿ok? Porque acuérdate que ellas no se mandan solas. Como todo en la célula, todo se activa en respuesta a un estímulo. En este caso, el ejemplo que yo utilizo es que el estímulo fue un ligando que se acopló al receptor de proteína G y entonces esto a su vez activó a la proteína G. Recuerda que esto usa energía del GTP. Entonces, aquí entró la señal gracias al primer mensajero. Este primer mensajero se activa entonces en la proteína efectora, que es como si fuera el vehículo dentro del citoplasma, y esa proteína efectora entonces se acopla a segundos mensajeros para que la señal se amplifique. ¿Ok? Esos segundos mensajeros, que son el diacilglicerol, el AMP cíclico, pueden hacer el trabajo, pero a su vez necesitan de mayor amplificación. Necesitan como que, no necesitan como que, la palabra correcta es, necesitan que la reacción se catalice. Y esta reacción se cataliza solamente cuando llega una quinasa. Una quinasa es una enzima. Ya discutimos que es una enzima. Entonces esa quinasa cataliza esta reacción de manera que el mensaje llegue más rápido a la célula y la célula sufre el cambio que se está ordenando gracias a el ligando. Así como hay quinasas que activan la reacción, hay fosfatasas que suprimen la reacción. Entonces, no es que la quinasa está actuando por su cuenta. Para que eso actúe por su cuenta, tiene que llegar un ligando desde afuera. Entonces, cuando eso llega de afuera, es que toda esta maquinaria se activa. ¿Okay? Tiene que llegar un ligando desde afuera o un primer mensajero. ¿Qué más? Profe, en la señalización juxtacrina, a la que se refiere en los periodos embrionarios, se refiere a las interacciones epitelio-mesénquima. Aplica, ¿no? Aplica, bueno, tú tuviste embrio, hay un libro que se llama que Langman. Para mí es uno de los libros más crudos, creo que esta palabra aplica bien, crudos que existen. Ahí están un montón de señalización genética. Bien. De los yuxtacrinos yo no hablo mucho porque eso es más embrio que otra cosa. Pero complementando lo que tú me has aportado, sí es cierto. Cuando nosotros somos una masa de células que estamos tratando de desarrollarnos, nuestro endodermo, mesodermo, en este caso mesénquima es mesodermo, epitelio es esencialmente ectodermo y parte del endodermo, las interacciones entre esas cosas que hacen que todo se compartimentalice ocurren porque las células se están comunicando. Y en ese punto de desarrollo embrionario hay varios tipos de señalización, pero según la literatura lo que predomina es señalización yuxtacrina. ¿Okay? Sí, tienes razón, la respuesta es sí. Entendido, profe. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda, comentario, pregunta, aporte? Yo sé que la clase es un poquito tediosa, pero bueno, cuando estudien quizás la incorporen mejor y le hayan un poquito de gusto. A mí me gusta. Al principio cuando yo veía esta clase, yo, chuleta, qué porquería, qué tedioso. Pero no, es chévere y te ayuda a entender un montón de cosas que nosotros vamos a discutir en futuras clases. Toda esta tontería de las proteínas, de los compartimientos, para bajar si sirve. Bueno, muchachos, no tienen más preguntas, comentarios, entonces los dejo para que ustedes puedan seguir con sus actividades. ¿Ok? Entonces nos veremos el otro martes.
¿Ok? Si Dios quiere. Ok, profe. Sí, Chao, profe. hasta luego, cuídense. Hasta luego, Chao, profe. chao, 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 chao. Adiós. Cuídense. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao.